Las calles de Nueva York estaban particularmente frías aquella noche. El viento cortante aullaba entre los edificios, golpeando los rostros de los pocos transeúntes como una bofetada helada. Daniel se ajustó con fuerza su delgada chaqueta sobre los hombros. Los calcetines dentro de sus zapatos casi se estaban congelando. Ya había pasado la medianoche. La multitud de la ciudad se había desvanecido poco a poco, dando paso al silencio y la soledad. Las luces de los pocos autos que pasaban iluminaban las grietas de las aceras, y a lo lejos se escuchaba el eco de una sirena policial. Tony's Diner, un pequeño restaurante de estilo antiguo. Su cartel de neón parpadeaba lanzando luces débiles, mientras el aroma de café recién hecho y tocino chisporroteante se escapaba por la puerta. Daniel llevaba trabajando allí 3 años. A menudo hacía turnos dobles. Las facturas del hospital de su madre se acumulaban, con fechas de pago marcadas en rojo. Pero él no se rendía. Cada noche, cada plato servido, cada taza de café era para él una chispa de esperanza. Se agotaba, a veces pasaba hambre, pero nunca perdía su sonrisa. Su madre solía decirle: «La bondad no se mide por lo que tienes en el bolsillo, sino por lo que llevas en el corazón». Y Daniel nunca olvidó esas palabras. Esa noche, el último cliente ya se había marchado, y Daniel había comenzado a colocar las sillas sobre las mesas. Faltaban pocos minutos para cerrar, cuando la puerta se abrió con un crujido. Una anciana entró, envuelta en un chal gris raído. Sus manos temblaban y su rostro estaba marcado por el cansancio. Sus ojos reflejaban tristeza. Miró a su alrededor con timidez, como si no supiera si pertenecía a ese lugar. La mayoría de las personas la habrían ignorado, o incluso le habrían pedido que se fuera. Pero Daniel se detuvo. Vio algo familiar en sus ojos, un dolor silencioso y una pequeña chispa de esperanza. Se acercó a ella con voz suave. «Señora, ¿le gustaría una bebida caliente?», preguntó amablemente. La mujer bajó la mirada, murmurando con vergüenza: «No tengo dinero». Daniel sonrió. «No se preocupe, el café va por mi cuenta». Los ojos de la mujer brillaron por un instante. Daniel fue directamente a la cocina y preparó una taza de café bien caliente. También tomó un plato con comida, huevos revueltos, tostadas y un pequeño cuenco de sopa. Tal vez eran sus últimas raciones para la semana, pero aquella mujer lo necesitaba más que él. Colocó el plato frente a ella. «Adelante, caliéntese un poco», dijo con una sonrisa amable. La mujer no pudo contener las lágrimas. No tenía por qué hacer esto. «Lo sé», respondió Daniel simplemente. «Pero todos merecen un poco de amabilidad». Mientras la mujer comía, Daniel siguió limpiando las mesas, pero de reojo la observaba. Ella saboreaba cada bocado, como si no hubiera comido en días. Al terminar, alzó la vista. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Daniel». «Tienes un buen corazón, Daniel. ¿Por qué trabajas hasta tan tarde?». Daniel suspiró. «Mi madre está en el hospital. Las facturas se acumulan. Hago lo que puedo, pero a veces no alcanza». Hizo una pausa y luego preguntó: «¿Y usted tiene dónde pasar la noche?». La mujer no respondió. Solo negó con la cabeza lentamente. Daniel metió la mano en el bolsillo. Solo le quedaba un billete de $20. Era todo lo que tenía. Sin pensarlo, lo puso en la mano de la mujer. «Tal vez esto le ayude a encontrar un lugar cálido esta noche», dijo con sinceridad. La mujer lo miró, sorprendida. La mujer no dijo nada más. Las lágrimas corrieron en silencio por sus mejillas. Para ella, eso no era solo un plato de comida o un billete. Era la prueba de que todavía existía la bondad en el mundo. 2 días después, Daniel terminaba otro largo turno en Tony's Diner. Había dormido poco, y las ojeras bajo sus ojos delataban el peso de la semana.
El sonido de la cafetera y los cubiertos chocando contra los platos era su banda sonora habitual. Afuera, la nieve comenzaba a caer lentamente, cubriendo las aceras de blanco. Mientras se quitaba el delantal y se preparaba para irse, notó algo extraño en la mesa cerca de la ventana. Un sobre marrón, cuidadosamente colocado entre los servilleteros. No recordaba haberlo visto antes. Lo tomó con cautela, mirando alrededor. El lugar estaba vacío. En el frente del sobre, con letra temblorosa, solo decía: «Para Daniel». Frunció el ceño. Lo abrió lentamente. Dentro había una carta escrita a mano y un billete de $100. «Querido Daniel, no sé si recuerdas a la anciana que alimentaste hace 2 noches. Esa mujer era yo. No podía decírtelo entonces, pero tu acto de bondad cambió algo dentro de mí. Pensaba que el mundo ya no tenía lugar para personas como yo. Pero tú me demostraste lo contrario. No tengo mucho, pero este dinero es lo que he podido reunir en agradecimiento. Espero que algún día lo veas no como una deuda, sino como una semilla de algo más grande. Con gratitud, Margaret». Daniel sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Se sentó en la mesa, aún con el sobre en la mano. Una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción lo invadía. No sabía qué decir, ni siquiera a quién decírselo. No había visto a la mujer desde aquella noche. Guardó la carta con cuidado, como si fuera un tesoro. No por el dinero, aunque lo necesitaba, sino por el gesto. Había algo más en esas palabras. Algo que lo empujaba a hacer más, a dar más, a no rendirse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, con el frío mordiendo sus mejillas y el viento silbando entre los edificios, Daniel no sentía el invierno igual. Algo había cambiado. Tal vez no el mundo entero, pero sí su pequeño rincón en él. Los días pasaron, y aunque el sobre de Margaret seguía guardado en el cajón de su habitación, Daniel no podía dejar de pensar en aquel gesto. No por el dinero, sino por lo que representaba: esperanza, gratitud y un eco lejano de algo más profundo. Sentía que la historia aún no había terminado. Una tarde, justo antes del atardecer, mientras limpiaba la barra del restaurante, el timbre de la entrada sonó. Daniel levantó la vista y se quedó paralizado. Allí estaba ella, la mujer de aquella noche, pero no era la misma. Su ropa ya no era harapienta, su cabello lucía peinado con cuidado y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una seguridad nueva. Iba acompañada de un hombre vestido de traje, con una carpeta bajo el brazo. «Hola, Daniel», dijo ella con una sonrisa cálida. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Daniel asintió, todavía incrédulo. «Me llamo Eleanor Carter». Sacó una tarjeta dorada con su nombre y el logotipo de Carter Enterprises. «Soy la directora de una de las empresas más grandes del país». Daniel parpadeó. Carter Enterprises. Lo había escuchado 1000 veces en las noticias, siempre asociada con innovación y responsabilidad social. «La otra noche vine aquí en busca de algo más que comida», continuó. «Hago esto cada cierto tiempo. Me disfrazo, me pierdo en las calles, para ver con mis propios ojos cómo la gente trata a los más necesitados. Y tú, Daniel, me diste más de lo que yo podía imaginar». Daniel no sabía qué responder. El silencio del local los envolvía como una promesa. Eleanor extendió la carpeta hacia él. «Aquí hay una propuesta, una oferta de trabajo si estás dispuesto. Empezarías en un programa de formación interna. No necesitas experiencia, solo tu corazón». Daniel la miró, aún procesando todo. Quiso hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. «Esto no es caridad», dijo ella suavemente. «Es una inversión en alguien que el mundo necesita, en alguien como tú». Daniel bajó la mirada hacia la carpeta. Sus manos temblaban. No era solo una oportunidad laboral,
Era una salida, una nueva vida. Y, más que nada, era la prueba de que hacer el bien, aunque parezca invisible, siempre deja huellas. Ese día, al cerrar el restaurante, Daniel no se llevó solo su abrigo ni su mochila. Se llevó un destino nuevo, aún por escribir. A la mañana siguiente, Daniel se levantó más temprano de lo habitual. El contrato aún estaba sin firmar, pero algo dentro de él había cambiado. Durante años, cada amanecer había sido una batalla. Pero ese día despertó con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ilusión. Se vistió con lo mejor que tenía, una camisa blanca algo desgastada y pantalones limpios, y se dirigió a la dirección que Eleanor había escrito en la tarjeta. El edificio de Carter Enterprises se alzaba imponente entre los rascacielos, con cristales que reflejaban el sol matutino como espejos del cielo. Daniel se detuvo un momento frente a las puertas giratorias. Respiró hondo. No era el mismo joven que una noche ofreció café a una desconocida. Ahora, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia su transformación. En recepción, lo esperaba un hombre amable que lo llevó a una sala de orientación. Allí, otros jóvenes también se preparaban para comenzar. Todos ellos con historias distintas, pero con algo en común. Alguien había visto en ellos un valor que el resto del mundo ignoraba. Durante las semanas siguientes, Daniel se sumergió en un entrenamiento intensivo. Aprendió sobre administración, resolución de problemas, empatía corporativa. Cada día era un desafío, pero también una victoria. Eleanor no solo le ofreció un trabajo, le ofreció un lugar donde su humanidad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Una tarde, mientras revisaba informes en su escritorio, recibió una llamada de su madre desde el hospital. Su voz, débil pero cálida, le llegó al alma. «Hijo, ¿cómo va todo?» Daniel sonrió, conteniendo las lágrimas. «Va bien, mamá. Muy bien. Estoy empezando a creer que todo esto es real». «Lo es», respondió ella, «y tú te lo mereces». Esa noche Daniel no durmió mucho. No por preocupación, sino por gratitud. Por primera vez, se permitió soñar sin miedo. Sabía que el camino sería largo, pero ahora tenía dirección, tenía propósito. Y sobre todo, tenía la certeza de que, a veces, un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Pasaron varios meses. Daniel ya no era el camarero silencioso de Tony's Diner. Ahora trabajaba en el Departamento de Desarrollo Social de Carter Enterprises, un área que se dedicaba a identificar y apoyar a personas en situaciones vulnerables, justo como él había estado no hacía mucho tiempo. Eleanor había confiado en él no solo por su bondad, sino por su visión, convertir su historia en un puente hacia otras vidas olvidadas. Una tarde lluviosa, Daniel decidió volver al lugar donde todo había comenzado. Tony's Diner seguía igual, el mismo letrero de neón parpadeante, el mismo aroma a café y tocino. Entró, saludó al cocinero de siempre y se sentó en la última mesa, la más cercana a la ventana. Ya no trabajaba allí, pero cada semana regresaba, no por costumbre, sino por gratitud. No quería olvidar. Mientras tomaba su café, notó que un joven entraba al local. Llevaba ropa gastada, el rostro pálido y los hombros encogidos por el frío. Se sentó tímidamente en una esquina, mirando el menú sin intención de pedir. Daniel lo observó durante unos segundos. Luego se levantó, tomó una taza de café y un plato caliente, y se acercó a él con una sonrisa. «¿Te apetece algo para entrar en calor?» «Está invitado», dijo, repitiendo las mismas palabras que una vez él había escuchado. El joven levantó la vista, sorprendido. «No tengo dinero». «No hace falta», respondió Daniel, dejando la bandeja frente a él. «Todos necesitamos un gesto amable de vez en cuando». El chico murmuró un «gracias» entre dientes,
sin saber que estaba formando parte de una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Daniel volvió a su mesa, mirando por la ventana cómo la lluvia golpeaba el cristal. Sonrió para sí mismo. La bondad no se mide en grandes gestos, pensó, sino en los pequeños actos que nadie espera. Él había sido salvado por uno de esos actos y ahora, en silencio, estaba empezando el círculo de nuevo. Porque en un mundo que a veces parece oscuro y frío, lo único capaz de cambiarlo es la luz que decidimos compartir.